Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes a través de este medio. Esperamos que el Señor siga cuidando de cada uno de nosotros, que el Señor siga manifestando su poder en nuestro país y que pues todo esto que está ocurriendo pues pase pronto y que el Señor nos haya dejado una gran enseñanza con todo esto que está ocurriendo y que está aconteciendo no solamente en México sino en todo el mundo. Hoy quisiera yo hablarles un poquito acerca de un personaje del cual no se habla mucho en la Biblia, no tenemos muchos datos de él. El nombre es un tanto cuanto oscuro, no se sabe muy bien el significado de su nombre, pero sin duda lo que este personaje hizo fue de mucha ayuda para el apóstol Pablo en un momento muy difícil de su vida, en un momento en el cual se necesitaba una persona así. Me refiero a Onesíforo. Onesíforo es un nombre que aparece en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 1, de los versículos 15 al 18, ahí encontramos la historia de Onesíforo. Onesíforo es un amigo, es una persona que va y estimula a las personas con las cuales él tiene trato. Vamos a hablar de esto, de los que estimulan, los que te buscan, los que quieren estar contigo y los que siempre tienen una palabra que va a ayudarte a ti a salir de la situación en la que te encuentras. Estas personas son importantes, entonces vamos a ver qué es lo que hizo Onesíforo, en qué momento de la vida del apóstol Pablo se manifestó con todas las cualidades que Dios le había dado. Entonces busquemos en la Biblia, hermanos, segunda epístola de Pablo a Timoteo, y busque el capítulo número 1, y vamos a darle lectura a los versículos del 15 al 18. Segunda Timoteo 1:15 dice así: y sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de este hombre, de este Onesíforo. Y el motivo por el cual él empieza a hablar es porque la gente que estaba con Pablo, una serie impresionante de colaboradores, todos lo habían abandonado. Estamos hablando de más de 20 personas. Si nosotros vemos las listas en las salutaciones finales de cada carta y sobre todo de la carta a los romanos, nosotros vamos a darnos cuenta de que era muchísima gente que se decía colaborador y que Pablo también algunos los reconocía como verdaderos colaboradores de él. Sin embargo, en esta carta, en la segunda Timoteo, todos lo abandonaron. Para muchos, es la mayoría, la gran mayoría, estamos de acuerdo en que esta segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí, después de escribir esta carta, muere. La tradición dice que murió decapitado y que murió por órdenes del emperador Nerón. Entonces, estas palabras de Pablo aquí en esta carta, cobran una importancia muy grande, porque él ya está para morir, él ya está para despedirse del mundo y necesita a alguien que lo ayude, alguien que lo estimule, alguien que lo anime, y ese fue Onesíforo. Yo no sé si consciente o inconscientemente las personas en los momentos en que más lo necesitas te abandonan. No sé por qué, pero hay personas que hasta parece que son especialistas en decirte cosas desagradables cuando tú necesitas escuchar algo que te aliente. Comentarios tales como: ¡ay, te ves muy mal, te ves muy pálido! Son comentarios que no se necesitan en estos momentos. Alguien que nos llame por teléfono y que nos diga al escuchar que tosemos: cuídate, no vaya a ser coronavirus. Ese tipo de cosas, hermanos, ese tipo de comentarios no nos van a ayudar para sentirnos mejor, al contrario, nos van a hacer sentir mal. No estoy diciendo que esas personas que comentan esas cosas sean malas, por eso lo dije al principio, no sé si consciente o inconscientemente, las personas hacen este tipo de comentarios, hablan de esta forma.
Necesitamos, sin duda, necesitamos personas que nos estimulen, personas que nos animen, personas que con sus acciones, no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones, nos ayuden a esta gran necesidad que todos los seres humanos tenemos de tener amigos. Cuando estaba yo en mi época de estudiante, allá en donde yo estudié, me decían que el pastor no debía tener amigos en la congregación. Sin embargo, yo creo que tener amigos es algo importante en la vida. Todos necesitamos de un amigo. ¿Cuándo necesitamos amigos? Necesitamos amigos cuando nos sentimos angustiados, cuando estamos en problemas graves, en problemas muy, muy serios. Pablo estaba en problemas bastante graves, créamelo, por favor. Él se encontraba en una prisión de los romanos que se llamaban mazmorras, así se les denominaba este tipo de prisiones, mazmorras. Él estaba encadenado. Busque por favor ahí en la carta donde estamos, en el capítulo número 4, 2 Timoteo 4, el versículo número 13. Dice el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esta es una instrucción que Pablo le da a Timoteo, y dentro de todas las cosas que le quiere encargar, lo primero que pide, lo número uno, la prioridad número uno, en la petición que está haciendo Pablo es por su capote, por su abrigo, porque en el lugar en donde él estaba, hacía mucho frío. Estamos hablando de una mazmorra, era una cueva, un agujero, así literalmente, un agujero. Infestado de ratas, lleno de cadáveres de los presos que habían muerto en esas celdas, totalmente un ambiente fétido, inhumano, infrahumano. Así estaba viviendo el apóstol Pablo. En ese momento, un momento de gran angustia, en un momento de gran necesidad, Pablo necesita un amigo. Pablo necesita a alguien que le ayude, alguien que lo visite, alguien que lo vaya a ver, alguien que le manifieste de alguna forma su preocupación por el estado en el que se encuentra. Nosotros necesitamos amigos cuando nos sentimos angustiados. También necesitamos amigos cuando estamos distanciados, cuando estamos lejos, cuando estamos aislados, cuando nadie nos va a visitar a casa, cuando cada quien tiene sus propios problemas y lo que nosotros estamos pasando, pues parece ser que a nadie le interesa. Ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo número 15, en el capítulo número 1, versículo 15, ya leímos que Pablo dice, ya sabes esto, que me han abandonado todos los que están en Asia. Pablo lo habían abandonado. Él fue totalmente traicionado por toda la gente que estaba con él. El versículo número 11 dice, solamente Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Dentro de toda la gente que lo estaba siguiendo, que estaba con él en su ministerio, Lucas fue el único que quedó ahí con él. Y en el versículo número 16 dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Así se sentía Pablo, desamparado, abandonado. Todos se habían distanciado, y esto no era, lo podemos nosotros entender, no es algo que no se puede entender de parte de esta gente que estaba con Pablo. Todos se habían retirado porque en el gobierno, en el imperio, estaba Nerón. Y Nerón había tomado una serie de medidas en contra de los cristianos tan fuertes que si usted decía que usted era cristiano, eso le costaba cárcel y posteriormente le costaría la vida. Ser cristiano en esa época no era nada sencillo. Pablo, como un buen líder, fue de los primeros que cayeron en la cárcel gracias al edicto de Nerón. Y todos los demás, al ver esto, pues todos se fueron. El Señor Jesucristo, cuando fue arrestado, la Biblia dice que todos se fueron, todos huyeron. No es de extrañar, hermanos, que cuando hay peligro, cuando hay dificultades, nos dejen solos, nos quedemos solos. Necesitamos amigos cuando nosotros nos quedamos solos, cuando toda la gente huye,
por alguna situación, necesitamos amigos allí. Y necesitamos amigos, hermanos, también cuando somos víctimas de la desaprobación de los demás. Ahí mismo en el capítulo número 4 de 2 Timoteo, se habla de un personaje, un tal Alejandro, un Alejandro que se dedicaba al cobre. Aquí dice el versículo número 14, 2 Timoteo 4:14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú también de él, Pablo le dice a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Esta expresión, me ha causado muchos males, se refiere más que nada a calumnias de Alejandro, a malos comentarios de parte de este hombre en contra de Pablo y de todas las personas que lo seguían. Entonces, esta forma de hablar mal de los demás, de decir cosas desagradables del ministerio, de las palabras, de la enseñanza de alguien, eso, hermanos, ahí es cuando también nosotros sentimos la necesidad de un amigo, cuando nos están desaprobando, nos están... la gente está hablando mal de nosotros. Necesitamos amigos que estén con nosotros, que nos ayuden, que se manifiesten como personas solidarias con nosotros. Dice la Biblia, el versículo número 10, 2 Timoteo 4:10, dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este tal Demas se fue, pero él se fue porque fue seducido por el mundo. Él se alejó de la fe, no solamente de Pablo, se aleja de la fe. Y cuando una cosa así pasa, hermano, y tú eres líder de algún ministerio, tú estás trabajando, estás pastoreando gente, estás discipulando a alguien, esto que alguien se regrese al mundo es un golpe terrible, es un golpe tremendo. Te hace sentir a ti como que hiciste algo mal. Es como cuando un hijo se te va a las drogas. Lo primero que piensas es, pues, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Este tipo de situaciones estaba pasando el apóstol Pablo. Todo esto hacía muy patente en su corazón la necesidad de un amigo. Yo no sé, hermano, cómo te sientas hoy. Quizás sientes esta misma necesidad de un amigo porque te sientes angustiado, porque sientes que los problemas te están rebasando. Quizás necesites un amigo porque estás aislado, estás distante de todas las demás personas. O quizás te enteraste de que alguien por allí está hablando mal de ti. Alguien por ahí te está calumniando, o alguien por ahí está ya fallando en la fe y se está yendo al mundo. Necesitamos un Onesíforo, necesitamos un amigo. ¿Qué hace Onesíforo? Vamos a regresarnos al capítulo número 1 y vamos a leer el versículo número 16. 1:16 de 2 Timoteo. Dice el versículo 16: tenga el Señor misericordia de la casa, o sea, de toda la familia de Onesíforo, dice el Señor, porque muchas veces, ¿cuántas veces, hermano? Muchas. ¿Sí? El amigo está contigo muchas veces, las veces que sea necesario. Hay ocasiones en que caemos o podemos caer en una especie de depresión o en una especie de tristeza, de desánimo, de desaliento, que no va a ser fácil que te saquen de ahí. Un verdadero amigo va a estar contigo muchas veces. La Biblia dice, muchas veces me confortó. Esta palabra confortar es una palabra importante, porque confortar significa, vamos a suponer que estamos en una habitación cerrada, ya hemos estado durante mucho tiempo en esa habitación cerrada y de repente alguien abre una ventana y empieza a entrar una brisa fresca. Es lo que significa confortar. Es traer un aire fresco, es refrescar un poco todo lo que está pasando. No sé, con el buen ánimo, con alguna palabra de aliento, con alguna buena noticia.
Onesíforo refrescaba el ambiente, traía aire limpio, aire fresco. Él animaba, trataba de animar al apóstol Pablo. Yo no sé cómo se lo encontraba, pero cuando lo veía, inmediatamente con sus comentarios, el propósito era levantarlo. Si tú o yo estuviéramos amenazados de muerte por el gobierno, hermano, definitivamente no estaríamos haciendo fiesta. Definitivamente no estaríamos pensando en hacer proyectos para el futuro. Estaríamos sumidos en unos pensamientos, quizás con recuerdos, arrepentimientos, muchas cosas que le pasan a una persona cuando le dicen que tiene una enfermedad terminal o tiene uno poco tiempo de vida. Cuando uno se siente amenazado por la muerte, lo menos que uno hace es ser optimista. No se puede. Onesíforo traía optimismo a la vida del apóstol Pablo. Era esta brisa fresca, repito, que se necesita cuando alguien se encuentra en esta situación. Y lo hizo, la Biblia dice, muchas veces. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 6, les dice a los creyentes: cuando tú siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Pero si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Y después el versículo que sigue, que me parece que es el versículo número 7, Gálatas 6, 7, dice: por eso no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, hermano. Nosotros no sabemos cómo se encuentran nuestros hermanos, y más los hermanos ya mayores, nuestros hermanos ya grandes. Esto de que no nos podamos reunir puede ser un golpe terrible para el estado de ánimo. Puede ser algo que deprima a nuestros hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Llevemos una brisa fresca. Hablemos por teléfono. Quizás, no sé, hermano, ya me da miedo recomendar algo por este medio, pero quizás puedas hacer una visita. No lo sé. Tenemos que hacer algo, tenemos que pensar en estos hermanos. Si tú le estás pasando bien, si tú no te has visto tan afectado por todas las noticias que están circulando en la actualidad y tienes buen ánimo, ¿por qué no haces algo por contagiar a alguien con este buen ánimo? ¿Por qué no hacer una llamada, o por qué no tratar de mandar un mensaje? O discúlpame que te recomiende esto, quizás esté mal, pero ¿por qué no hacemos una visita? Si tú sabes que alguien está pasando un mal rato, ¿por qué no le haces una visita? Y le llevas aire fresco, le llevas una brisa que reanime a esta persona. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, dice el apóstol Pablo, si no nos cansamos. Onesíforo no se cansó, muchas veces visitó al apóstol Pablo. Onesíforo, dice la Biblia en el versículo número 16, muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Esta cuestión de no avergonzarse. Les repito, hermanos, había condena de muerte, había una sentencia de muerte para todos los cristianos en ese momento. Lo que se estaba viviendo no era sencillo. Estar con un condenado a muerte era sospechoso, no era fácil, era muy complicado. Sin embargo, Onesíforo no se avergonzó de esto. Él fue con Pablo. Le visitaba, se sentaba con él en ese lugar tan inhóspito, como te digo, la mazmorra, era horrible ese lugar. Ahí se sentaba Onesíforo y trataba de animar a su amigo. Estaba poniendo su propia vida en riesgo, es lo que estaba haciendo Onesíforo. Hay ocasiones en que nosotros no entendemos muy bien las palabras del Señor Jesucristo, cuando Él nos dice que para tener amigos, uno primero, bueno, eso lo dijo Salomón en Proverbios, para tener amigos tenemos primeramente que comportarnos como amigos. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les diga. ¿Qué nos dijo Jesús, hermanos? Jesús nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo. Jesús nos dijo que debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Dar la vida, hermano, es dar tiempo,
es quizás tomar un acto riesgoso, es no avergonzarnos de lo que está viviendo la persona que nos necesita. No sé, hay muchísimas cadenas en la vida. La gente se puede ver encadenada por la depresión, por alguna droga, por alguna relación ilícita. Tantas cosas que nos pueden encadenar. El que te hayan encontrado en una mentira, hermano, la vergüenza, son cadenas. Pablo dice que Onesíforo no se avergonzó de las cadenas de su amigo Pablo. Él estuvo ahí con su amigo, para confortarlo, para animarlo, para levantarlo. Onesíforo, también nos dice la Biblia, versículo número 17, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Dice el apóstol Pablo aquí. Onesíforo es una persona que buscó a su amigo y lo buscó desesperadamente. Lo buscó hasta que lo encontró. No podemos estar nosotros tranquilos cuando sabemos que hay hermanos que nos están necesitando. No podemos nosotros estar así en una situación muy placentera, con paz, cuando sabemos que hay alguien que requiere de nuestra presencia, que requiere de algo que nosotros podemos dar. Pablo dice, Onesíforo me buscó y me buscó hasta que me encontró. Yo no me imagino cuántas cárceles pudo haber habido en donde estaba el apóstol Pablo, en la ciudad donde estaba. Algunos dicen que ya estaba en Roma, no lo sé, pero imagínense a Onesíforo cárcel por cárcel buscando a su amigo. Preguntando a las personas por él, con desesperación, con gran necesidad de ver a su amigo. Esta búsqueda para ayudar, para animar, para estimularlo. Estimular, hermanos, la palabra estímulo, la palabra que se traduce al español en nuestra Biblia como estímulo, significa discutir con intensidad. Porque va a haber ocasiones, hermano, en que tú vas a estar buscando al hermano, lo vas a encontrar, y cuando lo encuentres, el hermano va a estar, discúlpame, pero va a estar necio en sus pensamientos, en lo que él está convencido. Y el trabajo del amigo es sacarlo de ahí, y tienes que discutir con él intensamente, acaloradamente. Hay que convencerlo, hay que sacar toda la porquería y toda la basura que esa persona pueda tener en la mente y en su corazón, y suplirla con las palabras y las bendiciones que Dios tiene para él. Ese es un trabajo arduo, hermano. Ese es un trabajo que para muchos es hasta desesperante y extenuante. Te va a acabar con tus fuerzas. Pero Onesíforo siempre estuvo dispuesto a hacerlo. Y en la iglesia necesitamos personas como Onesíforo. Personas que te estimulen. Personas que estén capaces, que estén dispuestas a discutir contigo para hacerte ver la palabra de Dios, para hacerte ver la voluntad de Dios, para hacerte ver como que Dios tiene control de todas las cosas y que no tenemos por qué estar desanimados, tristes y tirados a la depresión. Onesíforo, un buen amigo, un amigo que estimula, un amigo que está dispuesto a dar la vida por su amigo, un amigo que siempre trae buenas noticias, siempre trae una brisa fresca para que su amigo respire mejor. Uno que no se avergüenza de la situación que estés viviendo, que al contrario va a disfrutar del tiempo que va a estar contigo. Un amigo que te va a buscar incansablemente por todas partes para estar contigo y estimularte, discutir contigo todo lo que sea necesario para que puedas ver la voluntad de Dios a través de lo que está ocurriendo en la vida. Onesíforo es este tipo de personas. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran cristiano Pablo, el súper creyente Pablo, necesitó de un amigo. Yo creo que tú y que yo necesitamos también amigos. Pero Salomón dijo, para tener amigos, primero tenemos que mostrarnos nosotros amigos. Yo te invito, hermano, vamos a mostrarnos amigos. Vamos a
confortar a las personas. Vamos a escoger las palabras que decimos. Vamos a guardarnos los comentarios desagradables, inoportunos, que no tienen nada que ver con confortar. Vamos a evitar avergonzarnos de la situación que están viviendo nuestros hermanos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, dice Pablo en Gálatas 6, nosotros, los espirituales, debemos restaurarlos, pero con un espíritu de mansedumbre, no sea que también nosotros vayamos a caer en lo mismo. Y busquemos a los hermanos, busquémoslos, que haya un anhelo en nuestro corazón por saber cómo está nuestro hermano, cómo está mi hermano de la tercera edad, cómo está mi hermano que no tiene trabajo, cómo está mi hermano que está enfermo en estos momentos. ¿Cómo están? Yo les invito, hermanos, vamos a ser onesíforos, vamos a ser personas que animen, que alienten, que estimulen. Amigos de verdad. Vamos a terminar con una oración, hermano. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor bendito, le damos gracias porque usted es bueno y porque para siempre es su bendita misericordia. Le agradecemos, Señor, la lección que nos da hoy este personaje Onesíforo, este hermano que usted, Señor, lo usó, lo utilizó para mostrarnos lo que debemos hacer en tiempos de angustia, en tiempos de aislamiento, en tiempos de vergüenza, Señor. Padre, por favor, ponga en cada uno de nosotros ese espíritu que usted puso en Onesíforo, Señor. Ahora que se necesita, que necesitamos tanto de un amigo, que necesitamos tanto de alguien que esté con nosotros, de alguien que se compadezca un poco de nosotros y que se acerque a nosotros para hacer una oración, para leer un poco de su palabra, para dar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que fortalezca, Señor. Padre, por favor, haga esto en nuestra iglesia, Señor. Denos fuerza, Padre. Ayúdenos a soportar todas estas cosas que están ocurriendo y, sobre todo, Señor, fortalezca la fe, sabiendo que la victoria está ganada en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A usted la honra, Señor, a usted la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos.